Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, maestra. Sí, la escucho. Sí, perfecto. Bueno, Buenos días. hola, buenos días, William. Les voy a dar sus promedios para que, la verdad, esperaba que estuvieran todos, pero, pues obviamente, si no, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, les voy a pedir, por favor, bueno, no sé quién conozca a los que no están, para que me hagan favor de transmitirles su calificación. Y en el caso, por ejemplo, me falta Axel y me falta Claudia, que les comenten. Bueno, Axel creo que no, bueno, no creo que presente nada, pero Papá aquí al monte, Claudia Itzel. Ahí estás, Claudia. Tienen, bueno, me marcan como con signo de pesos, entonces si tienen los pases para que me lo puedan transmitir o cómo está su situación, porque yo tengo que asentar calificaciones ya, para que obviamente estemos en tiempo y estemos en forma. Se supone que tenemos 5 días a partir del día de la aplicación de su examen, entonces técnicamente pues tendríamos que estar entregando lo más pronto posible, ¿sale? Entonces para que lo puedan revisar y no haya ningún problema. A ver. Ok, creo que ya les aparece el concentrado. Bueno, si se pueden dar cuenta, hay unos que tienen, bueno, en el caso, por ejemplo, de Axel, en automático, pues no podía presentar. De ahí en fuera, pues creo que todos tienen el derecho porque oscilan entre una y dos faltas. Aquí está su desglose, obviamente, de sus actividades de plataforma, de sus participaciones y de su examen. Recuerden que el examen equivalía al 40, su plataforma equivalía al 35 y el caso de la participación en sesión síncrona es del 25%. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos dos actividades de participación en sesión, porque obviamente se dividió tanto el aula invertida que ustedes hicieron, que fue la participación con sus temas de exposición, y obviamente su participación en sesiones. Por eso tenemos el 15 y tenemos el 10. De manera general, pues obviamente si cumplimos con el requisito propiamente de las asistencias, si se dieron cuenta, por este primero y único parcial se va a dejar así. A partir de nuestro segundo parcial que comienza el día de hoy, pues ya ahí sí voy a tomar sus participaciones completamente para que obviamente puedan ir puntualizadas, porque si yo les hubiera dejado sus reales participaciones, la realidad es que muchos no hubieran pasado. Entonces se manejan esas participaciones y en el caso de la plataforma tenemos 7 actividades. Entonces, de esas 7 actividades, como equivale al 35%, ¿qué quiere decir? Bueno, que básicamente pues equivale a 5% cada actividad. Ahora, tenemos el estratégico, ustedes ya saben cómo se maneja la matriz, el estratégico pues obviamente son los tiempos que han sido entregados en tiempo y en forma. Ahora, tenemos otra situación. Los que definitivamente no entregaron, pues pueden apreciar que aparece sin nivel. Pero hubo otros que sí entregaron, pero entregaron a destiempo. Al principio lo mismo, yo también les había comentado que teníamos un periodo de horas a menos a 3 días. Esos se contaban, pues obviamente, con un porcentaje del 80%. Ya definitivamente, si se entregaban 6, 7, 8 días después, bueno, la realidad es que ya no había manera, porque eso sí, en automático ni siquiera se iban a tomar en cuenta. Entonces acá por eso pueden ver los niveles, pueden ver los resolutivos y pueden ver los estratégicos. Ya es cuestión de que, bueno, chequen ustedes, obviamente lo tengan presente. Igual, si pueden apreciar, por eso tienen acá el desglose, si llegan a apreciar que hay alguna actividad que sí entregaron y que no está contabilizada o alguna situación así, bueno, pues ya esas serían las que no me comentarían, ¿no? De sabe que yo sí entregué la primera y a mí me parece que no es cierto. Entonces, esas son las que obviamente se someten a consideración. ¿Cuál otro? Creo que nada más tengo esos tres, y nivel, estratégico y resolutivo. Creo que los otros dos no los manejé. Y el último rubro, pues es el rubro de su examen. Sabemos que el examen equivale al 40%. En ese caso específico, ustedes ya saben la calificación que tienen en examen
Y bueno, en automático la plataforma les arroja su calificación. Esa calificación, pues de igual manera, por sí solo y en automático el programa me avienta, digamos, los porcentajes que tienen. Acá los pueden visualizar. Y ese es el concentrado genérico que nosotros podemos encontrar, ¿sí? ¿En qué otro rubro para que igual lo podamos comentar antes de que les pase los promedios? En este, por ejemplo, en el rubro de participación en sesiones, bueno, pues hay unos que sí definitivamente no hubo manera, sobre todo por la cuestión de asistencias. Entonces, pues yo no le puedo poner un estratégico a una persona de que pues para empezar no entró y pues mucho menos participó. Eso sería completamente imposible. Por eso encontramos los preformales, pero de ahí en fuera, pues si nos damos cuenta, la mayoría está entre estratégicos y resolutivos. Bueno. Ahora les voy a enseñar la calificación que va a aparecer en su acta. Estas son sus calificaciones. Calificaciones de primer parcial, que son las que van a aparecer en su acta y obviamente en el sistema. Pueden constatarlas, pueden verlas, pueden checarlas. Ya les había dicho, los que aparecen sin definir, bueno, pues son por la situación de faltas. Y de ahí, bueno, pues ya pueden hacer la revisión. ¿Hasta acá alguno de ustedes tiene alguna duda, tiene alguna pregunta o presentó alguna duda en cuanto a algún, no sé, reactivo de examen o algo así? No, todo perfecto, maestra. Perfecto, William. ¿Alguien más? No, yo tampoco, todo bien. También Yerini, perfecto. ¿Alguien más? Todo bien, maestra. Perfecto, Jimena. Igual, Gracias. perfecto, Todo Claudia. bien. Ok, entonces creo que pues ya estamos cubiertos, bueno, por lo menos los que están, que en este caso pues sería la mayoría. Ya pues, si alguien más llega a tener alguna situación de duda o con alguna situación en cuanto a alguna omisión, bueno, sin ningún problema, probablemente no esté llenando el día de hoy, probablemente esté, no sé, llenando el día de mañana. Entonces, por si llegan a tener, en este caso, por ejemplo, el pase o si llegan a tener alguna situación, pues todavía estamos como a tiempo de revisar. Pero bueno, si no tenemos entonces ningún problema con la entrega de calificación, bueno, pues ya pasamos o seguimos avanzando en nuestro tema. Espérenme tantito. Bueno, se supone que la sesión pasada, bueno, más bien la anterior, obviamente a la cuestión de su examen, comenzamos a hablar o vamos a comenzar a hablar acerca del procedimiento ordinario. Realmente el procedimiento ordinario inicia con la parte de la acción y yo les había comentado, la acción es un derecho que tenemos todos nosotros para poder acudir ante los tribunales a solicitar que propiamente se dé la actividad judicial. Les decía, en otras palabras o palabras más coloquiales, pues es la manera o es el derecho que tenemos para ir ante la autoridad y solicitar que se active propiamente la maquinaria. Esa es una de las cuestiones importantes. Ahora, mi pregunta es, les decía, ¿y cómo se ejercita la acción en materia civil? Se empieza a ejercitar con la demanda. La demanda, si ustedes quieren el fundamento, es el 146 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. Ahora, la demanda, pues es este medio o es esta herramienta para poder ejercer la acción. Mi pregunta es, ¿todavía alcanzamos a ver, creo que sí, todos los capítulos de la demanda? ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué se van a acordar ustedes, caramba? Es que ha habido mucho estrés, maestra, ha habido mucho estrés. Ay, Tantos exámenes. súper estrés. Ay, muchachos, bueno, sí. Sí los comprendo porque tienen, ¿cuántas materias llevan? 6. Sí, es entendible. Bueno, vamos a hacer de cuenta que no, ¿va? Para que no tengamos ningún problema. Perfecto. El primero, lo primero que nosotros solicitamos o lo primero que ustedes deben de contener dentro de la parte de su demanda son los datos identificativos. En este caso hablamos de los datos identificativos del actor,
¿sí? Pero no siempre tenemos al actor, muchas de las veces tenemos personas que promueven el nombre del actor, ¿sí? Les ponía, creo que sí, porque creo que hasta alcancé a ponerles el ejemplo. El ejemplo más claro que podemos encontrar, vamos a hacer de cuenta que se va a tramitar un juicio de pensión alimenticia, pero resulta que el acreedor alimentista es un menor de 5 años. Claramente él pues no puede ser el actor porque pues obviamente no tiene esta capacidad jurídica todavía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién lo va a promover en su nombre? Pues en este caso puede ser cualquiera de los dos progenitores, obviamente el que lo tenga a cargo. Entonces, ya sea del actor o de esta persona que va a promover en su nombre, se necesita poner su nombre y sus dos domicilios. Por un lado, el domicilio particular y por el otro lado, el domicilio para oír notificaciones. ¿Sí? Esa es la primera parte. La segunda parte o posteriormente a esta tenemos que poner los datos identificativos del abogado patrono, ¿sí? Aquí importa su nombre, su domicilio y obviamente los datos de inscripción del título, ¿sí? En el caso del domicilio, bueno, acá no importa el domicilio particular del abogado patrono, el domicilio que va a proporcionar es el domicilio para recibir notificaciones, ¿sí? Y decimos también los datos de inscripción del título. Para ser abogado patrono no solamente nos basta el título, también necesitamos propiamente pues una inscripción al Tribunal Superior de Justicia. Entonces tenemos que poner esos datos de inscripción. Posteriormente, el tercer capítulo ya son los datos del propio demandado. ¿Qué necesitamos del demandado? Del demandado necesitamos su nombre y su domicilio, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que obviamente lo puedan emplazar y le puedan seguir notificando. Ahora, muchas de las veces, porque también es muy común que el actor no sabe propiamente los domicilios, ¿sí? O sea, dice, no, híjole, es que yo tiene años que no lo veo, o creo que ya hasta se cambió de casa, o lo que ustedes quieran y manden. Bueno, en dado caso que sea eso, que se desconozca el domicilio y demás, bueno, se puede poner la situación de persona incierta o persona desconocida. ¿Hay problema? No, no hay ningún problema, porque pues digo, no se puede hacer otra cosa. Ahora, estos serían los tres datos identificativos que necesitamos, los datos del actor o el que representa, el abogado patrono y el demandado. Son las primeras tres cosas que nosotros necesitamos. Posteriormente a ello tenemos nuestro primer capítulo. Nuestro primer capítulo se va a denominar capítulo de prestaciones, ¿sí? El capítulo de prestaciones es donde nosotros vamos a tener que poner lo que estamos reclamando, ¿sí? O sea, lo que queremos, básicamente. Cuando hablamos de eso, no solamente son los objetos, o sea, lo principal, también podemos poner todas estas cuestiones accesorias. Una cuestión accesoria, por ejemplo, sería el pago de costas, por ejemplo. Pago de gastos y costas es un accesorio. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo principal, no es mi objeto principal dentro de mi demanda, pero pues al final de cuentas también lo puedo pedir. Entonces, en este capítulo de prestaciones es lo que yo estoy solicitando propiamente. En este caso, objetos, prestaciones, es más, si yo ya tengo contabilizado el valor de cuánto es o el porcentaje, ahí lo ponemos en prestaciones, ¿sale? Bueno, nuestro siguiente capítulo que tenemos es el capítulo de los hechos. En los hechos ustedes van a poner en práctica su facilidad narrativa para poder contar la historia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el juez necesariamente pues no sabe realmente qué es lo que pasó. Pues en los hechos ustedes tienen que ir contando parte a parte en qué es en lo que el actor está fundando su demanda, o sea, qué es lo que pasó que llegamos hasta el grado de tener que llegar a esta parte de juicio. Ahora, estos hechos tienen que tener características. Lo primero, pues es que tienen que ir numerados, ¿sí? Otra de las cosas también es que se tienen que narrar con mucha precisión, pero sobre todo consecuencia, ¿sí? ¿Por qué consecuencia? Si yo estoy pidiendo, vamos a pensar, un divorcio, vamos a poner el ejemplo, yo no puedo irme desde la parte de incompatibilidad de caracteres como primer hecho
Y segundo hecho, sí, y es que la persona contrajo matrimonio en el 2008. Pues acá dicen, no, a ver, primero contrajo matrimonio y luego vino el problema, ¿sí? O sea, tienen que tener un orden, ¿no? Una coherencia. Ahora, también tenemos que ser bien precisos en los hechos por otra cosa, porque resulta que si no lo somos, lo que puede pasar es que podemos dejar en estado de indefensión, en este caso el demandado. Y van a decir, bueno, ¿por qué un capítulo de hechos del actor podría dejar como en una situación de indefensión al demandado? Porque claramente él, cuando haga la contestación de demanda, tendrá que contestar sobre estos hechos. Y si no los entiende, y si no son claros, y si no son precisos, pues él no puede defenderse de algo que claramente no entiende. ¿Sale? Entonces, por eso se hace esta como puntualidad por parte del, en este caso, del legislador. Ahora, tenemos otros requisitos, más bien otros capítulos. El siguiente capítulo posteriormente al de los hechos es el capítulo de derecho, ¿sí? El capítulo de derecho, ¿qué es lo que va a contener? Ahí vamos a encontrar todos los fundamentos o todo el marco normativo. Ahora, aquí no solamente podemos incluir el marco normativo ordinario, o sea, lo que encontramos en nuestros códigos, no. También podemos citar un tratado internacional, también podemos citar una jurisprudencia y no hay absolutamente ningún problema. Si nosotros consideramos que es aplicable, que nos va a servir en nuestro caso específico, adelante, no hay ningún problema. En el caso de tratado internacional, bueno, se tiene que poner la parte exacta y transcribir completamente, pues, lo que, el principio o el fundamento del tratado internacional. Y si es una jurisprudencia, pues aparte del rubro de la jurisprudencia, tengo que transcribir la jurisprudencia. Porque bueno, pues técnicamente pues no sabemos, ¿no? La contraparte no lo sabe, el juez no lo sabe, o sea, tenemos que poner como la transcripción de la jurisprudencia. Posteriormente, el capítulo de derecho propiamente, vamos a encontrar la parte o vamos a encontrar el capítulo de pruebas. En el caso del capítulo de pruebas, pues obviamente son las pruebas ofrecidas, ¿sí? Porque recuerden que en la parte procesal probatoria tenemos el ofrecimiento, tenemos la admisión y tenemos el desahogo. Hasta aquí apenas estamos en la parte de ofrecimiento, porque no sabemos de las que ofrezca, yo no sé cuántas realmente el juez me va a admitir y cuántas van a pasar a desahogo. Estas pruebas tienen que estar completamente relacionadas con los hechos. Por eso es muy importante ser muy preciso en el hecho, porque no va a bastar solamente con que yo diga algo. Ese algo, recuerden que el que afirma está obligado a probar. Entonces, con cada hecho que yo diga, tengo que tener una prueba que lo respalde. ¿Qué quiere decir? Si tengo 5 hechos, debo de tener 5 pruebas. Es más, hay algunos casos que hasta 2 hechos se pueden comprobar con una sola prueba. Lo que es complicado es que traten de no ofrecer muchas, o sea, demasiadas. A veces pensamos que el exceso de pruebas es una garantía propia para un éxito en algún tipo de asunto y la realidad es que no es cierto, porque estas, recordemos que estamos en la etapa de ofrecimiento y muy probablemente cuando el juez las analice y las estudie, pues probablemente nos deseche muchas por razones varias, por la situación de que son dilatorias, de que son sobreabundantes, de que son, es más, hasta dolosas. Vamos a platicar más adelante, vamos a pasar a la parte de las pruebas. Y vamos a ver cuáles pruebas ingresan, cuáles no, cuáles tipos y demás. Pero de mientras, solamente con la pura base, nuestras pruebas tienen que estar vinculadas con los hechos. Y generalmente cada hecho con su prueba, nada más. Ahora, en este caso de las pruebas también, bueno, pues tenemos que tratar de que no sean reiterantes. ¿Qué quiere decir? Porque hay muchas de ellas que, ay, o sea, ya comprobamos algo. Sí, Jimena, está bien, no te preocupes. Hay muchas de las veces que enunciamos pruebas, pero esas pruebas queremos comprobar más cosas. Por ejemplo, si yo quiero acreditar dime, William.
Mamás, una duda, maestra. Todos estos capítulos que estamos viendo pertenecen a la demanda, pero había dicho una palabra que pertenecen a la parte ¿qué? Actora. A la parte del actor, pero no, es que me habéis dicho del procedimiento, pero es que no me acuerdo muy bien cómo. Lo acabo de decir hace ratito, hace como un minuto. Ah, caray. Es que, ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijo? Es que no me acuerdo. Por eso fue que no la escuché bien y por eso pregunté. Ah, caray. Pues es que todo esto que estamos viendo es parte de la demanda y obviamente la demanda pues la tiene que generar el actor, pero no creo haber dicho algo más o algo extra. Ay, ese que es que fue el proceso de no sé qué. Ay, es que escuché algo, pero es que o me confundí lo más seguro. Sí, ¿por qué no? No, no, no. De hecho, ¿o de qué? ¿De que la demanda es un procedimiento ordinario o algo así? Ándale, eso. Claro, recordemos que por eso al principio nosotros ya vimos cuáles son por sumarísimo, vimos ejecutivos, vimos privilegiados, especiales, etcétera. Precisamente yo todavía les dije en ese momento, pero el que vamos a ver con mayor, digamos que por etapa, desde que inicia hasta la sentencia, va a ser el procedimiento ordinario, que en este caso pues podríamos hablar del mismo. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo para que más o menos entendamos cómo poderlos aplicar, pero sí, es de procedimiento técnicamente ordinario. Recordemos que la demanda no importa si es privilegiado, sumarísimo, ejecutivo, tiene que haber una demanda. Y la demanda, Entonces, digo, per se debe de cumplir con estos requisitos. todo esto pertenece a la etapa de cuál. ¿A la etapa de cuál? De la demanda. Recordarán Ajá. que hubo una tarea que a ustedes se les quedó hace, o sea, cuando recién empezamos, que yo les dije, van a investigar, deberían de saberla, porque técnicamente pues ya llevan civiles atrás, pero les dije, si no, van a tener que investigar las etapas del proceso civil, no sé si se acuerdan. Y ustedes investigaron y yo también se los proyecté, donde veíamos un caminito que decía presentación de demanda, admisión o desechamiento de demanda, contestación de demanda, reconvención, y posteriormente a eso ya venía la audiencia de pruebas en donde hablábamos de el ofrecimiento, la admisión y el desahogo, posteriormente los alegatos y después de los alegatos la sentencia y luego la ejecución de la sentencia. No sé si se acordarán de esa ruta. Si no, les recomiendo que la vean para que entiendan, no para que entiendan, más bien para que recuerden en qué etapa del proceso estamos. Pero aquí estamos en la primerita, en el momento en el que yo quiero ejercitar la acción, quiero ejercitar ese derecho que tengo para que las autoridades se pongan a trabajar, porque no son adivinas. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo entero la autoridad que tengo una problemática y que necesito que intervengan? ¿Cómo ejercito la acción? A través de la demanda. Estamos en la primerita parte, ¿sí? ¿Listo? Bueno, Perfecto, ya me quedó ya. perfecto. Sí, 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 vamos a ir comentando. De hecho, vamos a ir avanzando poco a poquito y vamos a ir viendo más o menos en dónde nos encontramos y vamos a ir remembrando dónde nos encontramos. De todos modos, si quieren, les presento otra vez la ruta, digámoslo así, la ruta de fases, la siguiente sesión, para que pues obviamente la puedan visualizar. Bueno, en este caso les decía de las pruebas. Hay que tratar de no buscar pruebas que me acrediten el mismo hecho. Por ejemplo, yo en un juicio de alimentos tengo que acreditar la relación paterno-filial porque pues, es la que le da fuente a la obligación de dar alimentos al deudor. Y resulta que yo digo, bueno, lo voy a comprobar, lo ideal, pues con una documental pública, en este caso un acta de nacimiento. Y luego digo, no, pero también voy a presentar una testimonial donde también es X o Y persona diga que verdaderamente él es el papá de mi hijo y tiene la obligación. Como para qué carambas quiero dos pruebas demostrando el mismo hecho. O sea, con una basta. ¿Cuál es la que tiene mayor idoneidad? Pues en este caso la documental pública. ¿Y qué va a pasar con la testimonial? Muy probablemente me la deseche. Entonces hay que tener cuidado en esta selección de pruebas.
Ahora, en nuestro siguiente y penúltimo capítulo es precisamente el capítulo de peticiones. Hay que tener cuidado, no hay que confundir el capítulo de peticiones con el de prestaciones. El de prestaciones es lo que yo estoy solicitando. ¿A quién se lo solicito? Pues básicamente es lo que espero del demandado, ¿no? Que cubra, que pague, que haga, que deje de hacer. Y en el caso de las peticiones, no, las peticiones precisamente es lo que se le pide, pero lo que se le pide al tribunal, ¿sí? O sea, lo que yo quiero de él, lo que yo espero de él en cuanto a actuación. Y lo último que tenemos es la parte de la firma autógrafa, ¿sí? En este caso, bueno, sería tanto del actor o su representante, en este caso ya platicamos en qué casos, y del abogado patrón. Si una de estas dos firmas no se encuentra, van a desechar la demanda, ¿sale? Para que vayan y subsanen lo que tengan que hacer. Autógrafas, ¿por qué autógrafas? ¿A qué se refiere la parte de autógrafo? Que tiene que ser del puño y letra, obviamente del autor de la misma firma. No se puede digitalizar, no se puede, vaya, falsificar, ni mucho menos. Eso lo dice la ley claramente. En la práctica muchas veces nos encontramos otra cuestión. A veces los abogados, porque resulta que el actor se encuentra lejos o porque el actor no tiene tiempo, por las razones que quieran, el abogado le dice, no se preocupe, señor, ¿cómo no? Yo soy buenazo. Entonces agarran y se falsifican la firma. Digo, ya depende de cada quien, no se debe de hacer, pero bueno, pues en la práctica muy probablemente lo vean. Hay que tener cuidado porque aunque digamos, pero pues me dijo el actor, pues hay que tener cuidado porque al rato, pues recuerden que es una parte de responsabilidad y podemos incurrir en una conducta típica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es falsificación. Entonces digo, hay que tener cuidado, pero pues eso ya depende de cada quien. Bueno, ahora les voy a proyectar el ejemplo porque les había dicho que esta es la actividad que van a tener y obviamente para que tengan pues digamos que un poquito de tiempo para empezarlo por lo menos a hacer. Déjenme buscarlo. Ah, caray. Ay, ¿dónde está? Déjenme buscarlo. ¿Ya lo pueden ver? Yo no, maestra. No. Ah, caray. A ver, denme un segundito entonces. Espérenme tantito. A ver, la voy a cerrar y la voy a volver a abrir. Espérenme. Ahí está. Creo que ahora sí ya la podemos visualizar. Sí, Miss, ya está. Les había comentado, ya, ¿verdad? Ok. Les había comentado, en este caso vamos a hablar de una demanda de juicio de alimentos. Cuando nosotros formulemos demanda, sabemos perfectamente que a quién estamos representando. Pues claramente estamos representando la parte actora. En este caso hablamos de una pensión alimenticia que obviamente se está solicitando por parte de la progenitora. Obviamente la progenitora pues, es la representante de la menor, que es una niña pequeña. Y obviamente tiene ya su demandado. Aquí tenemos la primera parte. En la primera parte, que es el encabezado, en el encabezado pues tiene que ir propiamente la competencia de la autoridad. Competencia en cuanto a qué, y aquí aguas, porque acá tenemos un par de cosas. La competencia en materia y la competencia en cuanto a territorio. ¿Sí? En este caso, como estamos hablando de que es una pensión alimenticia, pues obviamente es parte de la materia familiar. Y como el asunto fue acá, pues obviamente la competencia territorial pues le pertenece a Puebla. Tengan cuidado porque luego hay entidades o luego hay lugares, colonias y demás que ya no pertenecen a Puebla, pertenecen a Cholula, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Ahora le ponemos ciudadano juez, acá todavía no sabemos ni en qué juzgado está, o sea, no sabemos si es el primero, segundo o familiar, no lo sabemos, y todavía no sabemos el número de expediente al cual va a ser turnado. Eso solamente lo sabremos hasta que lleguemos a oficialía y quede turnado a X o Y juzgado, dependiendo la carga de trabajo.
De mientras, entonces, nosotros no sabemos exactamente a qué juzgado y no sabemos propiamente el número de expediente. La primera parte de la que hablamos, recuerden que era el nombre y los domicilios de la parte actora o de su representante. En este caso, este es el nombre de la persona. Creo que sí, hasta les dije que no lo había testado, pero no hay problema. Tenemos la situación del nombre de la actora y claramente nos dice, bueno, pero pues yo no actúo per se, o sea, yo no soy la actora como tal, sino yo lo que voy a hacer es actuar en representación. Desde el momento en el que dice mi menor hija, pues obviamente ya vemos la parte del parentesco que acredita el interés jurídico y claramente ya vemos el por qué hay necesidad de una representación. No basta solamente con que yo lo diga, digo, bueno, o sea, en automático, pues con los puros apellidos, pues se puede más o menos deducir la parte, pero se le tiene que poner, obviamente yo con qué acredito que tengo ese carácter para poderla representar. En este caso, pues como está diciendo que es la mamá, pues tiene que acreditar que es la mamá. ¿Cómo lo va a acreditar? Pues obviamente a través del acta de nacimiento. Tienen que poner, obviamente, la parte de la rúbrica. Hasta acá. ¿Sale? Obviamente el número de acta, en dónde está sentado, en qué libro, etcétera. Y en qué juzgado y en qué entidad. Posteriormente les había dicho, después del nombre del actor o su representación, debe de contener también sus domicilios. En este caso, bueno, este es su domicilio particular. Y obviamente para escuchar notificaciones, pues señala obviamente un domicilio, que es propiamente la situación pues del domicilio del trabajo, en este caso, de donde se podían escuchar notificaciones. Posteriormente, pues se hace la parte del nombramiento del abogado patrono, bueno, en ese caso, pues ya vieron, y nos pone precisamente, les había dicho, aquí importa el domicilio e importan los datos de registro. El domicilio, pues es el mismo que señaló la actora. Y en el caso de los datos de inscripción, en ese caso, pues obviamente, ¿qué es lo que ponemos? Tenemos que poner en qué partida se encuentra el título, en qué foja, en qué tomo, cuándo se registró, etcétera, etcétera, etcétera. Y posteriormente, pues ya se pone, si ustedes así lo desean, pues pueden poner algún colega, por si al rato ustedes no pueden ir, no pueden revisar, no pueden hacer, pues pueden autorizar a otro profesional en derecho que lo pueda hacer por ustedes. Ya de él, pues ya obviamente solo se ponen la cuestión identificativa, nada más. Y en tercer lugar, recuerden que teníamos después de los datos del actor, del abogado patrono, teníamos los datos del demandado. Acá, si se pueden dar cuenta, encontramos el nombre, sí tenemos el nombre del demandado y también tenemos su domicilio para ser emplazado. Y lo ponemos. Si no lo tuviéramos, bueno, pues ya dijimos, tenemos que poner persona incierta o alguna situación así. Posteriormente ya viene nuestro capítulo de prestaciones, ¿sí? Decíamos que las prestaciones es lo que propiamente yo estoy pidiendo, los porcentajes, las cantidades, los accesorios, los objetos, etcétera. Aquí, ¿qué es lo primero que ponemos? Como es pensión alimenticia, ustedes ya conocen y ya platicamos pensión alimenticia. Y decíamos, lo primero que tenemos que pedir que es, pues es la pensión alimenticia provisional, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Obviamente, yo lo que quiero es mi pensión por lo menos provisional. Acá se pide el 60, nada más por una cuestión de que se diera más, pero sabemos que legalmente lo más que se puede entregar es el 50 y en la práctica, bueno, vemos el 40, si no es que menos. Obviamente esto pues de la situación que percibe propiamente el demandado. Y dicen, bueno, pues acá mismo puedo poner por qué tengo toda la situación de solicitarlo, porque resulta que el demandado sí tiene la forma de tener recursos económicos. ¿Por qué? Porque obviamente tiene una relación laboral con este lugar, que es un servicio de valores. Y acá pues obviamente lo dejo hacer por evidencia. Posteriormente, ¿qué otra prestación quiero yo? ¿Qué más necesito aparte de mi pensión provisional? Obviamente cuando digo yo lo hablo como representante de la actora. ¿Qué otra cosa necesito yo? Bueno, también necesito que al final pues se pueda fijar mi pensión definitiva, ¿sí? Primero la provisional y luego la definitiva. Posteriormente, ¿qué otra cosa necesito? Necesito las pensiones retroactivas. Estas que obviamente el demandado tuvo que haber dado desde hace mucho tiempo, pero resulta que nunca las dio. Pues ahora quiero que me las dé.
Y el último, pues es un accesorio, como se los había comentado, el pago de gastos y el pago de costes, que claramente, pues todos los gastos que le van a generar, en este caso a la actora, por la tramitación del juicio, que no hubiera tenido la necesidad de pagar si el demandado pues, hubiera cumplido con la manutención voluntaria de su hija, ¿no? Bueno. Aquí tenemos, si se dan cuenta, nada más son 4 prestaciones que solicito y párenle de contar, para que igual ahorita que vayan a hacer su ejemplo y demás, no quieran poner 10 o así. Posteriormente al capítulo de prestaciones tenemos el capítulo de hechos, ¿sí? Si estamos hablando de una pensión alimenticia, ¿qué es lo primero que yo tendría que relatar en mis hechos? Pues obviamente cuando mi actora conoció en este caso al demandado, ¿sí? Obviamente acá pues se inicia la problemática desde el año 2012, obviamente tiene una relación de carácter sentimental con el demandado. Digo, ustedes le pueden ir dando lectura, yo nada más les voy comentando para que, bueno, tengan una idea. Inicia esta relación obviamente con el demandado y demás, etcétera. Bueno, posteriormente de esa relación, ¿qué es lo que va a salir? Pues claramente se tiene que acreditar la obligación, acuérdense, la obligación que tiene o que se genera por parte del demandado con la acreedora. En este caso, pues después de esta relación sentimental, pues claramente, ¿qué es lo que surge? Pues obviamente el nacimiento de la niña y la niña tiene los apellidos de ambos padres. Con eso, pues ya en automático estoy relatando que verdaderamente es así. En ese momento la menor tenía 3 años y claramente pues esa niña con 3 años pues tiene la necesidad de recibir pues muchísimas cosas. Recuerden que los alimentos no solamente se va con la parte de literalmente comida. Obviamente un menor tiene millones de necesidades básicas por lo menos, ¿no? Calzado, vestido, médico, alimentación, escuela, etcétera, ¿sí? Y aquí hacemos la anunciación o la cuestión como más clara, que todo esto solamente a partir de la procreación, solamente han sido obligaciones o solamente han sido cuestiones que son proporcionadas en este caso por la parte de la progenitora, nada más. Aquí ya se alega el abandono desde ese momento del padre. Posteriormente, obviamente, ¿qué es lo que viene? Pues obviamente hay una parte de acercamiento, ¿sí? Porque obviamente después de que la deja, posteriormente se vuelven a ver de manera esporádica, pero llega un momento en que la persona desde determinada fecha del 2013 se desaparece, deja de aportar absolutamente nada y demás. Por lo cual, pues obviamente la madre se ha tenido que ver en la necesidad, pues de tener que pedir hasta prestado con familiares, con vecinos, etcétera, porque no tiene ninguna otra manera de poderse proveer, pues obviamente de recursos y pues obviamente tiene que, pues cubrírselos a su hija. Ahorita vamos a ver el por qué. Ahora, en este caso, decimos, bueno, pero pues dice que ha tenido que pedir prestado así, 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 bueno, pero pues también, pues que trabaje. Bueno, pues resulta que precisamente se hace hincapié en un cuadro clínico que maneja propiamente la actora. En este caso, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico se llama epilepsia mioclónica. Básicamente esta epilepsia pues es una parte de desorden, obviamente de desorden no cognitivo, pero sí de desorden en cuanto a ciertas conexiones cerebrales. Y lo que provoca es que cuando le dan ataques, los ataques le pueden dar ahorita, mañana, pasado, al ratito, en la noche, mañana, o sea, no hay una situación específica. Y esos ataques pues ponen hasta en riesgo la vida, en este caso del actor. Entonces imagínense, pues si llega a pasar algo en el traslado y demás, pues obviamente es complicado. Y por ello pues no está apta para propiamente trabajar y por ello pues no puede tener una percepción económica, por lo menos no de manera oficial, porque no puede realizar actividades remuneradas. Y posteriormente el último hecho, porque este hecho es el que nos va a dar como algo para más adelante. Claramente esta epilepsia mioclónica, por eso les decía, no, aguas con los hechos, tengan mucho cuidado de cómo entrevistan a sus actores o a sus demandados, porque la realidad es que luego también salen con cada información, pero ese no es el problema es cuando algo digan, busquen la manera de comprobarlo, porque podemos decir misa, pero si no tenemos la manera de comprobarlo, digo, con la pena no nos va a servir.
Obviamente en el caso del cuadro clínico de epilepsia mioclónica, pues claramente vamos a tener que respaldarlo, obviamente respaldarlo con documentales y en su defecto, si hay alguna refutación, pues hasta con una pericial. Y el último hecho que tenemos, pues es obviamente la parte, porque ya vimos la obligación que tiene, o sea, la obligación ya nos quedó clara que la tiene. La cuestión de indefensión de la acreedora, que en este caso sería la niña, pues ya la vimos. Pero ¿qué es lo que pasa con el demandado? O sea, ¿el demandado qué? Ah, bueno, pues ahí es donde sale también el demandado a relucir, porque él tiene un trabajo en determinado lugar, con determinado puesto, pues obviamente se tiene que poner la dirección para que, porque resulta que nosotros no sabemos la cantidad específica que él gana. Sabemos que trabaja ahí y sabemos, obviamente la dirección pues es lo más fácil de investigar, pero la realidad es que no se sabe cuánto es la cantidad, es más, ni siquiera el puesto necesario que tiene para poder conocer propiamente sus ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hago en los hechos o qué es lo que puedo manifestar en los hechos? Pues obviamente que se le mande un oficio, en este caso a la persona encargada de recursos humanos, para que precisamente recursos humanos de Cometra pues pueda hacerle llegar a la autoridad judicial un informe. ¿Qué es lo que nos importa de ese informe? Pues obviamente saber cuál es el monto de las propias prestaciones que recibe propiamente el demandado y para que con ello el juez pues pueda tanto definir o le sea más sencillo definir a mi favor claramente como representante de la actora, pues tanto la pensión provisional como la pensión definitiva, ¿sí? Y obviamente con eso pues puede existir, acuérdense que hablamos del embargo que recae sobre salarios, pues es más, que ya ni siquiera se haga un depósito judicial o un depósito en otro lugar, ¿no? Que se le haga la retención directamente desde Cometra. Y pues obviamente con eso pues ya se hace el hincapié en que precisamente, ¿por qué quiero que me manden ese oficio? ¿Por qué solicito esto? Bueno, al final de cuentas para que en este caso, mi menor hija, bueno, la hija de la actora, pero recuerden que ella actúa por derecho, no tenga violentados los derechos pues a una situación de alimentación digna. Tan tan, y ya con eso nosotros tendríamos nuestro capítulo de hechos. Ya supimos la historia de principio a fin. Posteriormente viene la parte del derecho. Ahorita, como ustedes van a iniciar, por eso les puse esta, porque es una de las más sencillas, como van a iniciar con redacción, no se metan en problemas, no metan jurisprudencia y no metan tratados internacionales. Si lo quieren hacer, adelante. Si no, pues solamente con que pongan los de marco ordinario, con esos basta. Todos aquellos fundamentos que ustedes vean aplicables a su asunto, a su caso, el que vayan a hacer, otorgamiento de escritura, no sé, en este caso juicio de alimentos, divorcio, ahorita ustedes pueden ya trabajar el que sea. ¿Por qué? Porque se supone que pues eso ustedes ya saben que es un divorcio, cómo se maneja el divorcio y demás. O sea, solamente acá lo que hacen es darle forma a través de la parte procesal. Si no, pues obviamente en el caso de los que vimos nosotros también lo pueden implementar y no hay ningún problema. ¿Qué es lo que van a hacer? Para sacar la situación de sus fundamentos, tienen que visitar o tienen que acudir a su código. ¿Qué quiere decir? Pues si yo voy a hacer, vamos a pensar, pensión alimenticia, bueno, pues tengo que irme a ver dónde habla de pensión alimenticia, a ver cuál es el que me encuadra dentro de mi situación. ¿Para qué? Pues obviamente para que lo podamos tener nosotros. En este caso yo nada más manejé cuatro importantes. Por un lado, obviamente los de competencia. ¿Qué quiere decir? Porque yo digo que la autoridad familiar del Distrito de Puebla es competente, pues estos son los fundamentos, tanto no solamente del propio código, en este caso también me fui no solamente al de procedimientos civiles, sino también a la ley orgánica, porque en la ley orgánica pues, nos habla de la competencia. Del interés jurídico, obviamente yo manejé del interés jurídico del Código Civil, porque pues ahí me dice quién tiene interés jurídico y quién tiene interés legítimo, para yo poder acreditar que la madre podría serlo interpósita persona de la menor. De la capacidad, bueno, ¿qué artículos me hablan en este caso de la capacidad legal por la cual yo necesito propiamente, o en este caso la menor, una representación? Bueno, pues eso lo encuentran tanto en el civil como en el de procedimientos civiles. Y obviamente los requisitos de la demanda. Y aquí tenemos los requisitos de la demanda. Obviamente que la demanda pues debe estar formalizada y pues claramente tiene que tener validez. Y estos los encontramos en el Código de Procedimientos.
¿sí? Y obviamente uno tiene que estar viendo el código y demás para que podamos encuadrarlos. Recomendación, empiecen de cero su demanda. O sea, empiecen, yo sé que es bien fácil y yo, claramente nos vamos a dar cuenta quién se la faroleó de algún lugar, una página de internet o de algún colega abogado que, ay, préstame una demanda, no tienes por ahí una demanda y ya nada más le cambio y ahí, no lo se nota. Les recomiendo que lo empiecen a hacer de la nada por razones varias. Una, para que obtengan propiamente su propio estilo de redacción de manera general, y otra, eso les va a ayudar a tener mucho más destreza, a solo estar ocupando lo que conocen como tontamente, porque creo que eso nos descalifica como abogados, machotes, ¿no? Eso es, digo, para empezar, qué feo que se escucha así. Segundo, pues nos hace mucho daño como profesionales. Por eso tenemos tanto problema cuando realmente nos toca eh, explicar o nos toca dar asesorías o nos toca dar a otras cuestiones, porque pues no lo podemos hacer, porque pues copiar y pegar pues es bien sencillo. Entonces traten de no viciarse sobre todo ahorita que inician, traten de hacerlo desde cero y no se preocupen, digo, pues todos los errores por eso los vamos a exponer, no exponer, a presentar para que obviamente vayamos detectando las fallas y podamos irlas comentando. En el caso de las pruebas, acá invocamos una documental. La documental es una documental privada. En este caso, ¿qué es lo que invoco en documental privada? Este informe que me va a hacer llegar propiamente Cometra, ¿sí? Obviamente donde me va a decir cuál es la cantidad de economía, de dinero, de prestaciones que recibe el demandado. Tenemos una documental pública que obviamente pues es la parte eh, del acta de nacimiento que nos va a acreditar el hecho 2 y el hecho 3, que es precisamente tanto la relación paterno-filial como la obligación propiamente. Parte importante tienen que numerar, tienen que poner el nombre de la prueba, tienen que poner en qué consiste la prueba y para qué nos sirve o con qué tipo de hechos lo estamos manejando. Por ejemplo, acá, esta prueba obviamente lo estamos haciendo para vincularla con el punto 2 y con el punto 3 del capítulo de los hechos. La testimonial, en este caso, cuando hablemos de testigos, tienen que poner el nombre de los testigos, su domicilio. Y otra cosa bien importante, ¿para qué quiero yo a los testigos? ¿Ellos qué? Porque lo he visto en otras prácticas, porque tengo 3 grupos ahorita de otras instituciones con los que llevo la misma materia. Y lo que he notado en sus demandas es que me ponen a los testigos, me ponen su nombre, me ponen su domicilio, pero nada más. Pero no me ponen quiénes son y como para qué sirven o cuál va a ser su intervención propiamente. Entonces, si van a invocar una testimonial, pónganlo así. Ahorita nada más son como consejos muy, muy aislados. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver completamente el capítulo de pruebas. O sea, vamos a ver qué es una testimonial, cómo se exhibe, cómo se dan los cuestionarios, cómo se alecciona un testigo, que eso no se debe de hacer, entre algunas otras cosas. Pero de mientras váyanlas invocando así, ¿sale? En este caso, tenemos propiamente a los testigos, tenemos la parte de sus domicilios y ellos ¿para qué van a servir? Aquí lo tienen. De viva voz van a decir que saben, que les consta lo que han planteado en hechos y con ello también se prueba que existe la necesidad de los alimentos que se reclaman, así como la posibilidad que tiene el demandado de poderlos dar. Tenemos la siguiente es una presuncional legal y humana. En el caso de la presuncional, recuerden que son estas presunciones o esto que se presume que es cierto. Obviamente la presuncional humana es lo que yo presumo que es verdad y la presuncional legal es la que yo ya saco de los documentos propiamente. En este caso se invoca para la cuestión de qué, pues obviamente para que veamos que existe una obligación de dar alimentos y que existe la posibilidad de darlos. Ya no vamos a necesitar nada con con la pura narrativa y con las anteriores pruebas, pues nos va a quedar clarísima la propia obligación. Cuanto a la legal, obviamente todos estos documentos que de alguna manera se aporten dentro del juicio y que claramente pues nos ayuden a determinar la verdad. Y la presuncional humana, pues obviamente que todo lo que sale de los medios de prueba y que se desahogue propiamente dentro de ese juicio. Tenemos otra documental privada que precisamente son los estudios socioeconómicos que se realicen propiamente a la suscrita, en este caso la actora, y a la niña, ¿sí?
recordarán que cuando hablamos de alimentos yo les comenté que el sistema DIF per se tiene que hacer una evaluación y propiamente el DIF tiene que decir qué cantidad es la necesaria o qué cantidad es la ideal para que obviamente el menor tenga una vida digna. Decíamos, no son los mismos gastos los de un menor de 5 años a los de un menor de 10 o un menor de 15. Obviamente esto lo tendrá que obviamente decir propiamente el sistema de desarrollo DIF. Y bueno, pues obviamente ese documento pues a mí me sirve, porque pues obviamente ahí me va a tener que decir qué tanto necesita la menor. Y tenemos la pericial en medicina legal. La pericial en medicina legal pues claramente sirve para qué, pues obviamente para demostrar el cuadro clínico. En este caso, ¿en qué consiste la pericial? Consiste precisamente en que la institución de salud pública, porque la representante de la acreedora estaba asegurada. Entonces, todas estas pruebas y todos estos documentos que le exhiben su cuadro clínico y la gravedad de su situación, pues las expide el IMSS. Entonces, es una pericial en medicina legal. Y como es pública, pues ya no hay como mucha refutación. Eso en cuanto a las pruebas. En cuanto a las peticiones, ¿cuáles son las peticiones? Recuerden lo que yo le estoy solicitando al tribunal. ¿Qué es lo primero? Pues obviamente que me tenga presentado en tiempo y en forma. Segundo, que mi demanda sea admitida. Tercero, pues obviamente que el juez decida darme la pensión provisional. Cuarto, que obviamente se dé la intervención del Ministerio Público, porque recordemos que al final de cuentas, si no se cumple, pues estaríamos hablando de abandono y ya es una cuestión penal, sobre todo cuando hay menores de por medio. Y la última, pues obviamente que se me dé una sentencia definitiva con lo que yo pedí. Esas son mis peticiones y nada más. Aquí tenemos, obviamente se protesta lo necesario, acá obviamente va el nombre de la actora y obviamente acá tenemos la parte, también tienen que poner del abogado patrono, su nombre, su firma y con eso estaríamos culminando toda la situación de su demanda. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser su actividad? Obviamente tienen todo el fin de semana y bueno, un par de días, un día más para que ustedes elaboren una. Van a elaborarla desde cero, así como se las acabo de presentar, del asunto que ustedes quieran. Ya el día martes igual les voy a pedir que la tengan a la mano porque es cuando más tiempo tenemos como para exhibirlas. Y el día martes al azar vamos a estar checando. O sea, por ejemplo, Jesús, proyectanos tu demanda. Jesús la va a proyectar, nos va a comentar así como yo lo hice, miren, se trata de esto mi asunto, mi demanda versa sobre esto, y nos va propiamente comentando toda la parte y la dinámica. Ya yo los voy a ir interrumpiendo dependiendo las fallas, porque no van a ser las fallas en este caso solamente de Jesús, que fue el que me proyectó. No, esto para que obviamente los demás se vayan percatando y también para que en lugar de tener una sola demanda en algo, podamos visualizar las diferentes demandas de diferentes cosas de todos ustedes. Y al final de cuentas, pues podamos ir teniendo un poquito más de noción y un poquito más de práctica. Porque la realidad es que esa es una de las problemáticas, que cuando salimos, pues no tenemos ni idea de cómo elaborar por lo menos la primera parte. Entonces, digo, creo que nos ayuda que en los procesales, pues por lo menos tengamos un poquito más de idea práctica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya yo les cargo, les aperturo el espacio en la plataforma para que lo puedan cargar, pero obviamente lo pueden cargar hasta desde hoy hasta el día martes. Ya obviamente dependerá pues del tiempo que ustedes tengan. Sí les pido que lo tengan a la mano. Ahorita les aperturo. Técnicamente va a estar en semana 5. Recuerden que ahorita ya tenemos que trabajar semana 5. Si tienen actividad en semana 5, háganla, más aparte el apartado que les voy a poner en semana 5. 5, sí, 5, porque se supone que la 4 era de parcial, pero a nosotros nos mandaron hasta los demás días. Entonces estamos en semana 5 y ahí mismo les empiezo a aperturar el espacio. ¿Sale? ¿Alguien levantó la mano? Entonces tenemos que redactar la demanda así con nosotros mismos. Ustedes mismos, ustedes mismos. Elijan el asunto que quieran, obviamente pues los nombres y datos pues son ficticios, obviamente van a tener que cotejar con su código, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los fundamentos de derecho y demás. De ahí en fuera todo es redacción propia de ustedes. Que ustedes encuadren su asunto, obviamente lo encuadren dentro de la demanda. A ver, vamos a pasar lista entonces, para que ya se puedan retirar.
Ok, Flores Quiroz Jesús. Presente. Hernández Tejeda Yerini Maybrit. Presente. Macbeth Sánchez William Eduardo. Presente. Perfecto. Martínez Santiago Paloma Jimena. Presente, maestra. Perfecto. Papaki Almonte Claudia Itzel. Presente, mi. Y Patiño Anotzin Juan Carlos. ¿Está Juan Carlos? Creo que no se presentó. No, ¿verdad? Ok, y de los que tengo agregados, Emilio tampoco está, ¿verdad? Emilio no está, Luis Ángel no está. Reina. Presente. Perfecto, Reina. José Axel no está. Y Gabriela. Presente. Perfecto, Gabriela, ok. Bueno, entonces a partir de hoy 26 empezaríamos obviamente con las asistencias de nuestro segundo parcial, ¿sale? Para que obviamente lo estemos teniendo en cuenta con sus faltas. Les voy a pedir a todos que aperturen su cámara para que les pueda tomar su evidencia, por favor. Abogada, no puedo abrir la cámara. Ah, no puede, Reina. Bueno, ok. Sí, Reina, ya vi que no. Creo que no. Bueno. Me falta en este caso Gabriela y Jimena. ¿Sí puedes, Gabriela, abrir tu cámara? Si no, espérenme, la tomamos así para que no. A ver. Espérenme, porque ya había tomado la que no. Listo, muchachos. Perfecto, entonces así lo hacemos. Cualquier duda, cualquier pregunta que lleguen a presentar, bueno, todos modos estamos en contacto. Cuídense mucho, que Maestra. tengan un buen fin de semana. ¿Me puedo ayudar en esta demanda que tengo acá? No. Para las redacciones, que a veces soy muy malo redactando. Ok, nada más que sea como guía, ¿sí? Pero No, sí, puedan no, ustedes. sí, obvio. Sí, no, es que, pues, es una demanda de divorcio que tengo acá, pero dije, por cualquier cosa, pues, para ayudarme en redacción, porque sí, luego redactando soy medio, pues, sí, todavía tengo fallas. Va, sí, la pueden agarrar como guía, ¿sale? Pues cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Hasta luego, maestra. Luego, Buen fin de cuídense. semana. Gracias, igualmente.